Este episodio llega gracias a El Tendedero Lavandería, en Agora Mall, Galería 360 y en Los Prados. La importancia de verse bien es sentirse bien. Loco. Número uno, gracias por venir, loco. Gracias por estar aquí. Se Gracias nos por la dio. invitación y la paciencia que hubo un par No, de... chilling, chilling. Y qué bueno tenerte aquí. Mira, regularmente, bueno, no, regularmente no. Siempre digo regularmente, no es así. Siempre iniciamos la conversación con una dinámica que yo la hago más o menos para romper hielo, pero también como para empezar sabiendo un poco más de la gente. Aunque yo lo sepa, pero Ujú. me gusta. Que es, yo siempre hago la pregunta de, sin decirme a qué te dedicas o qué haces para ganarte la vida, ni ninguno de tus hobbies, ¿quién eres? Ok, yo soy Rafael José, hijo de Chabela y Fortune, esposo de Stephanie y papá de Mauro y Marco, dominicano y fanático de muchas cosas, del Sí, arte, fiebrú de muchas cosas. mentalísimo. Me gusta porque Ujú. siempre cuando hago la pregunta, la gente tiende a irse por dos ramas. O a intentar de alguna manera meter sus hobbies o lo que hace o cómo se gana la vida, porque al final uno Claro, piensa, va por ahí. ajá, y uno realmente un ejercicio que me gusta hacer porque uno termina pensando que eso es lo único que uno es. Bueno, yo soy doctor, Claro, claro. Sí, pero yo... esa es tu profesión, eso no es lo Claro. que tú eres, tú sabes. Y yo siempre hago hincapié y énfasis en el tema de los roles que nosotros cumplimos. Al final, creo que el conjunto de roles que tú tienes es Sí, lo que hace que tú seas. Tú dijiste, tú eres hijo, sí, sí, sí. también eres padre, eres esposo. Cuando Es tú así. comienzas como a hacer los cortecitos de cada una de esas cosas, son roles. Sí, eso. Y son los roles quizás que yo tengo de primero Claro, en la mente. claro. Sí, sí, sí. Y quizá lo tienes de primero porque probablemente para ti son los más importantes. Es así, es así. Porque no Sí, me sí, sí. mencionaste, aunque te dije que no mencionara lo que tú haces para ganarte la vida, no me dijiste nada de lo que tú haces para ganarte la vida. E incluso nada relacionado con eso. De una vez pusiste nombre de tus padres, tu esposa, tus hijos. O sea que ya ahí uno va dándose cuenta Sí. por dónde Ujú, va la cosa. Y por eso siempre hago ujú, la pregunta. Contigo me pasa que tengo muchísimos temas de qué hablar, aunque ujú. quiero sintetizarlo. Porque al final tú eres. Voy a decir, tú eres diseñador porque sí, tú Bueno, diseñas y sí, has la diseñado en parte algún visual momento. está ahí Exacto, siempre. Sí, sí, exacto. sí. Por Ujú. supuesto, director creativo. Otro rol tuyo es empresario, ilustrador, DJ, Sí. Ujú. escogidita. Escogidista. Antes Eh, que muchas de esas. exacto, Sí, mil sí, por sí. mil. Bueno, Ujú, estos tigres aquí también son de lo que ujú. sufríamos en Muy el país bien. juntos. Em, Loco, ¿qué tú pones en los formularios cuando tú tienes que llenar un formulario de decir lo que Ujú. tú eres, lo que tú haces? Eh, Me tomó mucho tiempo decirlo, pero ya al final yo estoy que pongo artista. porque, porque engloba más cosas. Por mucho tiempo ponía creativo publicitario, pero hace rato que yo creo que abarca muchas otras cosas. Y hace un par de años que empecé a poner artista. Ok, Dije ya ok. sin dar mucha explicación. Sí, sí, Ah, sí. buenísimo, buenísimo. A Ujú, mí me causa siempre como ese ujú. cortocircuito cuando yo lleno un formulario que voy nombre, cédula, vaina, pasaporte, lo que sea. Y llegó el momento de decir, ok, ocupación. Sí, Porque yo puedo poner lo que yo hago como ocupación, pero realmente eso como que, no sé, no es necesariamente sí. fácil de entender como una profesión o como una profesión convencional. Entonces te pregunto a ti, precisamente porque en todos tus roles y en todos los roles que haces para o ganarte la vida o como hobby, tú te defines como artista y eso me gusta porque creo que te abarca mucho más. Sí, hay veces en lo que por variar, déjame ver qué pregunta me hacen. He puesto en formulario de aeropuerto, es como el Ajá. de que humorista gráfico he puesto. O he Claro. puesto redactor creativo. O he puesto ¿qué más? Había otra que ya había puesto así como de dibujante, como Ajá, por ajá. nada, por fuñir. ¿Y en la cédula? ¿Qué tú tienes en la cédula? En la cédula tengo artista. Ok, Sí, sí, sí. perfecto, perfecto, Sí, perfecto. sí, sí. Lo pregunto porque también tengo un pana que en algún momento, cuando estábamos con el tema de la renovación de la cédula hace unos años, eh, quería que le pusieran chiripero.
Claro, exacto. Al final es un oficio, una profesión, ¿verdad? Entonces, Claro. bueno, yo lo que hago, yo soy freelancer, entonces yo podría perfectamente ser, pero no recuerdo si se lo pusieron o no, pero... No, a mí fue como que yo empecé ¿a qué usted se dedica? Yo, bueno, yo soy Exacto. creativo publicitario, pero yo también hago tal cosa, tal vaina, tal vaina. Y el tipo se queda mirando y me dice, soy artista. Y ya Sí, sí, y yo dije, sí. dale, eso A mismo. mí me pasó justo ayer en el banco, que fui por un asunto X y tenía que actualizar los datos, entonces me preguntan, ocupación. Hey, yo sé que a nadie le gusta que lo interrumpan cuando está disfrutando de algo, pero hago esta pausa para pedirte un favor. Si estás viendo esto en YouTube, necesito que te suscribas al canal. Si estás escuchando el podcast en Spotify, Apple Podcasts o cualquier otra plataforma, haz lo propio. Suscríbete. Si ya lo hiciste, bueno, lo que te quedaría es simplemente compartir este episodio con quien quieras. Puede ser con tus amigos, en tus redes sociales, en el grupo de WhatsApp, de los panas, el de la tía, si quieres. Pero por favor, compártelo. Creo que mientras más seamos, más interesante puede volverse la conversación. Así que nada, seguimos. Bueno, te decía, también el tema del banco y actualizando datos y eso, y me preguntan el tema de ocupación. A mí siempre me hace cortocircuito porque yo lo que hago y como digo que soy, que lo que soy como profesional es UX designer, User Experience Sí. Designer. Yo no puedo decirle a la que me está atendiendo en el banco User Experience Designer Sí. porque, bro, ¿qué es eso? ¿Tú Sí, entiendes? al final dije diseñador, o Exacto. programador, pero... Exacto. Entonces ya yo lo terminé diciendo, mira, yo hago página web, que Ah, es lo más exacto, básico, o exacto, sea, exacto, nada que exacto. ver. ¿Tú entiendes? Pero es como de alguna manera como Web decir, designer, quizás ajá, tiene más tiempo yendo ese término y lo pueden... Sí, sí, sí. exacto. Pero es como a veces difícil uno poder como encasillarse y creo que le, Sí, le- sí, sí, le sí. pasa mucho y ahí tú me dirás a las mentes creativas. Al final uno termina haciendo tantas cosas, porque explorando tantos tipos de arte, porque te gusta, Sí. o porque vives de eso, o porque simplemente te llama la curiosidad, que decir, bueno, eso es como preguntarle al pintor, ¿tú eres pintor o cómo es? ¿O tú Sí, dibujas? sí, sí, sí. Eso es raro, la verdad. O sea, y sobre todo que a mí me pasó una vez, dejé de poner creativo publicitario porque yo decía que sí era algo que me ha apasionado, pero yo no es lo que quiero hacer por siempre. Entonces Ujú, empecé como a ujú. dejarlo ir ese título porque quería hacer otra cosa con mi vida y por eso me empecé a poner de esa otra manera. Ujú. Claro. Pote, en este país hay dos Rafael de los Santos famosos. Y los Ay. dos tienen en común que en el medio, lo que podríamos decir el mote o el nickname, es lo que se hizo famoso. Corporán, era Claro. Rafael Corporán de los Santos, y Rafael Poteleche de los Santos. En tu caso en específico, ¿tú de alguna manera crees que este tema de este, lo voy a poner así, muy entre comillas, alter ego de Poteleche, eh, ya eres tú? Sí, hace rato ya, en el momento en el que mi mamá empezó a decirme pote, yo dije, bueno, Uh, ya sí, ¿verdad? Ella le empezaba de relajo y que, hola, pote. Y yo, mami, ay. por favor. Pero ya, después de un rato, ya hace rato que yo soy más pote leche que Rafael en muchos lugares. Hay gente todavía, en el colegio me decían Momo, porque yo era fan de las cosas de los carros y siempre hacía el logo de Ah, Momo. Si yo digo que alguien me dice Momo, yo sé que es como del 99 para atrás o bárbaro. 98. Y en mi familia sí me dicen Rafa mucha gente. Y hasta José, mi segundo nombre. Ok, ok. Porque mi papá se llamaba Rafael también. Ujú. Eh, pero, pero ya lo de pote, ya sí, hace rato que yo lo divido en mi cabeza y digo, sí, no, porque, qué sé yo, está la agencia y están las cosas Modafoque y las cosas pote. Y esa es Claro, como la división que más hay, que está en mi cabeza, pero de aquí para afuera, ya pote es una sola cosa, pote leche es una sola cosa. claro, Sí, sí, claro. sí. Y te lo pregunto porque que me imagino, Ujú, o sea, bueno, ya me dijiste, si tu ujú. mamá te dice pote, ya tú Sí, eres ya, pote, o sea, ya, por eso empecé por ahí, de que ya. ya no hay manera de volver atrás. Te lo pregunto justo porque muchas veces con el tema de los nicknames, que en este caso fue algo que elegiste tú, entre comillas. No, lo elegí, pero le hice el coro, porque yo no me Ajá. hubiese puesto ese nombre, pero sí tampoco, al contrario de ponerle resistencia, lo empecé a utilizar. Claro, Sí, sí, sí. exacto. Entonces, exacto, lo empezaste a utilizar, vamos a ponerlo así, exacto, no lo elegiste, lo Ujú. empezaste a utilizar.
y te acostumbraste a utilizarlo, y te acostumbraste a que Sí. la gente te conociera por eso. Y de hecho, te hiciste... No me gusta la palabra famoso porque ya tiene una mala connotación Sí. con el tema de redes sociales y Sí, todo eso. conocido o Ajá, reconocido o exacto. popular, sí, sí, Exacto. pero sí. Popular, me gusta más popular porque ya, ya tú eras bastante reconocido antes de entrar a todo este berenjenal de las redes sociales, que Ujú. vamos a hablar un chin de eso, antes de entrar al tema del noticiero, que también me Sí. gusta hablar un poquito de eso. Ya tú eras bastante reconocido, o sea, Sí, en el mundo de la publicidad, la gente me conocía como Pote. ujú, Y fue en el mundo de la publicidad que nació. Eh, entonces, como que sí, al punto en el que empecé a utilizarlo, ni siquiera sé por qué, porque yo estoy seguro que, cónchale, no es una cosa, no es un nombre bonito, ni siquiera. No es algo. Simplemente yo creo que despierta curiosidad y por eso quizás fue que le hice el coro, como, qué cosa tan rara este apodo, porque hay gente señoras que me dicen, ¿por qué tú dejas que te digan así? Yo, bueno, claro, ya estoy claro, tarde. claro. Bueno, es raro porque Ujú. realmente no hay un pote de leche, lo que hay es Es un un cartón, cartón, ajá, la o misma antes idea de había la una cual botella vino, de sí, leche. sí. Y era. Me dijeron que hay otra persona que se llama así. Sí. Hay un pote sí, sí, sí. Hay un pote de Ah, leche de una familia así, de un apellido súper sonoro. Y yo, bárbaro, wow, nunca me lo hubiera imaginado bárbaro. que en la misma ciudad, para colmo, iba a haber otro. Sí, sí, Ah, sí. ok, no hay ni siquiera fuera. Sí, Nice. sí, sí. Oh, Ujú. bueno, hay que ver si ese pote de leche es de lactosada o algo así. No sé, no sé. Es Eh, otra generación, es un señor. Sí, sí, bueno, sí. bueno, igual. Te Ujú. preguntaba por el tema del alter ego, porque justo creo que más gente te conoce a ti por pote de leche y te ven, Sí. ya vean tu cara o vean uno de tus dibujos o cualquier cosa que tú hagas, más de lo que saben tu nombre. No, y bueno, al revés, hay gente que me conoce y me dice, ay, yo te imaginaba que tú eras diferente. O sea, como que habían escuchado el pote de leche, quizás habían visto los dibujos, pero me dicen, qué sé yo, bueno, una de las más comunes era, yo pensaba que tú eras más viejo, yo juraba que tú eras un señor. Mm. Sí, que habían escuchado el nombre, pero no se imaginaban que yo era así físicamente. Oh. Me pasa más esa que la otra. Sí, Oh, sí, qué sí. interesante. Te pasa como a los Ujú. locutores, que siempre los locutores lo Exacto, asocian con sí, otra sí. imagen. Y de que, yo pensé que tú eras gordo. Y cosas. Sí, sí, sí. Interesante. Mira, me di el TEDx tuyo, Sí, TEDx Santo Domingo. Eh, y me gustaba mucho. Hay varias partes que me gustaron, pero de la que quiero hacer énfasis, lo que me gustó fue que tú hablabas del mundo de las ideas en ese ujú, TED. Y ponías el ejemplo de Picasso diciendo que al final ujú, las ideas no son de nadie, que al final sí. las ideas lo que se hacen es que se roban. Y de Ujú, hecho, pusiste muy ujú. puntualmente el ejemplo de Banksy Sí, cogiendo esa robándole la misma idea. idea Mm, a Picasso. A mí siempre, y creo que uno de los temas que más me apasiona es pensar, o es tratar de analizar cómo funciona la mente humana. Me gusta mucho pensar en la psiquis, me gusta mucho pensar en, hey, cuán diferente esa persona puede pensar de mí, o de lo que yo ujú, pienso, no de sí, mí. sí, sí. Y ahí justo creo, y también creo que tiene que ver mucho conmigo con el tema de la profesión que elegí tener, era por ese mismo tema del desarrollo de las ideas. Ahí, en ese tech, que invito a la gente a verlo, yo siempre pongo Ujú, referencias ahí que está en YouTube, y es cortico además. sí. Que ese fue el Eh, segundo, porque yo hice uno ajá, en el primer, bueno, sí creo que fue el primer TEDx. También había hecho una intervención bueno, con la que me siento muy conectado. Ujú, ok, ok. Pero en ujú. este en específico, hablabas eso, del tema de las Sí, ideas, sí. del desarrollo de las ideas y cómo al final surgen o llegan o... Sí, andan rodando ahí, Ujú, o sea, una cosa común quien está en el mundo creativo es que se te ocurre algo, quizás tú no lo hiciste y tú ves que sucede en otro lado del mundo. totalmente. Y eso como, ¿qué? Hay algo ahí cósmico que después de que a alguien se le ocurrió, pasa. Y tú ves que hay hasta invenciones que salieron en lugares diferentes del mundo sin haber una manera de comunicarse. Ajá. Entonces hay algo que pasa con las ideas que yo creo que después de que están ahí ya existen. Sí, sí. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que las ideas al final viven como en un éter. O sea, como que Sí. están ahí dando vueltas y es como Ujú. que alguien las atrapa. Bueno, en tu caso probablemente fuiste tú que atrapaste esa idea. En algún caso en específico puedo ser yo que atrapé esa idea. Pero no sé, me gusta pensar eso, como que las ideas están ahí, que no es que tú las creas,
que simplemente Claro, están tú las pasando por encuentras. delante de ti todo el tiempo. Ujú. Y yo me contradigo mucho con eso porque yo al mismo tiempo siempre pienso que hay gente cocinando con los mismos ingredientes, Ajá. pero siempre hay alguien que saca una cosa que tú dices, mira, yo no había visto eso nunca. Exacto, exacto. Que ahí es que está lo fascinante, como que sí parece una versión diferente de algo que ya existía, pero es otra cosa y Exacto. lleva a la gente a otro lado. Eh, y nada, yo supongo que eso mueve el mundo hacia adelante. El Steve Jobs o Apple no fueron los primeros que hicieron un MP3 player, pero hicieron uno Exacto. que tenía la combinación de factores que cambió la música. Yo creo que eso es lo que va moviendo todo hacia adelante. Sí, sí, sí. Bueno, déjame hacer un paréntesis Ujú. ahí. Probablemente va a haber gente escuchando que no tiene idea de lo que tú estás hablando de un MP3 player de Apple, Claro, que esa claro, vaina, claro. se da cuenta. A los de la nueva generación, Ujú. déjeme explicarle que hubo un Ahí. momento en la Ujú. historia que nosotros sí utilizábamos un asunto físico para escuchar música. No estaba Ujú. en Spotify, no estaba en YouTube, nada de eso. Había que descargar y meterle un aparatico, sí, exacto. Exacto, y Ujú. andábamos con eso para arriba y para abajo. Ujú. Bueno, pero el tema con las ideas es que me gustó mucho precisamente por eso, porque tú desarrollabas y ponías la idea eh, de cómo cualquiera puede tener buenas ideas, de que no solamente Ujú. no se circunscribe al mundo creativo. Y algo que yo siempre digo también, incluso lo hablé aquí con Angurio al final, que le ponemos el mote creativo al que trabaja en una agencia de publicidad o al que estudió algo relacionado con arte o que hace cualquier oficio relacionado con arte. Y al final todo el mundo es creativo. O sea, mencionaste el tema de la comida. Un cocinero, para mí, es una de las vainas más creativas que Sí. existen. Eh, a Nicola, mi mujer, yo siempre digo un médico, alguien que está dentro de una sala de cirugía, tiene que ser muy creativo y sobre todo rápido Sí, 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 sí. para solucionar un problema, que al final es el objetivo principal de la creatividad. Entonces, con el tema de las ideas, tú tienes em, esta, voy a decir, parte de ti, que es el tema de expresarte con los doodles, con las Sí. ilustraciones. Y que creo que con lo que la gente más se identifica. Es posible, sí, sí. Creo que sí, estoy de acuerdo. Ujú. Entonces tú de Ujú. repente atrapas estas ideas y la plasmas en papel. ¿Cuándo empezó esta onda de voy a dibujar para presentar este doodle o esta ilustración? ¿De dónde viene eso? Yo he dibujado desde que tengo uso de conciencia. Y, y era antes como casi que un tic nervioso, era como que yo tenía que estar dibujando para hacer cualquier otra cosa que estaba haciendo. Era como casi una manera de yo concentrarme en pensar en una cosa Ok. o hasta en concentrarme en escuchar a alguien. Franz, que era mi jefe, había gente que lo cuestionaba, de que a ti no te molesta que él está haciendo todo eso todo el tiempo. Dije, no, él tiene que hacer eso para escucharme, porque si no, no me va a escuchar. Ay, Y era un poco así, quizás hasta cuando él lo dijo, lo entendí yo mejor que de lo que lo entendía exacto. antes. Pero bueno, era esa como la función, era como un tic nervioso ahí que siempre estaba alrededor de mí. Y después de que yo hago el ejercicio de empezar a subir dibujos todos los días, cuando sale Instagram, es que quizá como ya los garabatos que yo hacía por tic nervioso, Ajá. ya empiezan a aburrirme a mí mismo y ya no voy a subir lo mismo un montón de veces, aunque nadie lo estaba viendo, Instagram, ahí no había gente Sí, todavía, sí, eso, sí, eso sí, era sí, un sí. lugar donde yo lo estaba poniendo y ya. Ahí que yo empiezo, bueno, déjame tratar de hacer algo con lo que está alrededor. Por naturaleza empecé a hacer cosas que pretendía ser chistosa. Tampoco era como que yo quería ser un guionista de comedia ni Ujú, nada. ujú. Sí, en publicidad, los anuncios chistosos siempre siempre uno tiende a tratar de hacerlo porque conectan, pero yo creo que ese fue el punto en el cual yo dije, empecé a hacer ese ejercicio diario, 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 que empecé como a ejercitar de esa manera los dibujos, como de tratar de comunicar una cosa que está pasando, como lo diría yo, déjame ver cómo Ok, yo conecto estos elementos de una manera diferente por sorprenderme a mí mismo, quizás. ok, ok, ok. O Ujú, sea, al final, más que otra ujú. vaina, era una forma de tú
tratar de matar esas ideas que tú tenías en la cabeza. Sí, hace un ejercicio creativo ahí de Ujú. déjame ver, déjame. Siempre lo he resumido como ir al gimnasio para el cerebro. Ahí déjame yo Aperísimo. ejercitar esto sin que sea un brief, sin que sea yo mismo poniéndome Ujú. este reto. Ujú, Ujú, aperísimo. ¿Sabes que hay un dicho que lo he escuchado ujú, varias veces que dice que volviendo al tema de las ideas y conectando con la necesidad de tú expresarte, en este caso ujú. de ponerlo en papel, de dibujar, de hacerlo físico, ¿verdad? Eh, que decía que las ideas no llegan, te interrumpen. Sí, 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 sí. Eso, a mí me pasa que hay veces que tengo algo que hacer, un pendiente, una cosa, y Stephanie, mi esposa, me ve que estoy haciendo algo que no tiene nada que ver con eso, Claro. y ella, tú no tienes que hacer tal cosa. Y yo, espérate, pero es que esto no voy a poder estar tranquilo, no voy a poder Ajá. concentrar hasta que no haga esto que se me Ujú. ocurrió. Y a veces eso, aunque sea hacer el boceto y dejarlo ahí para que no se me olvide o porque tengo la necesidad de verlo hecho también. Hay Claro, un tema muy egoísta también del totalmente. placer de hacerlo Ujú, y y del get in the zone ujú. también, cuando tú estás en eso, que no han visto Soul, la película esa de animación, es como eso. Cuando vieron ese mundo en el que se mete el músico, que se mete el otro, yo dije, ese es el sitio donde yo me voy, ahí es que yo estoy. Ya lo graficaron. Ajá. Y eso, hay una necesidad de ir para ese lugar. Y representa muchísimo eso, las ideas y el proceso de dibujo para mí. Qué ápero. Y Ujú, esa referencia es buenísima porque también pasa, hablando ujú. precisamente de artistas, a los músicos les pasa mucho. Cada vez que hablo con Claro. un músico, o alguien que hace música en sentido general, cualquier tipo de Ujú, ujú. música, es siempre el tema de que no necesariamente que sea compositor, es que, viejo, que me dio ganas de tocar la guitarra y me dio ganas de agarrar y tocar de todo acorde, porque eso era lo que yo tenía en la cabeza y necesitaba hacerlo. Eh, por eso digo el tema de que las Sí, sí, ideas sí, sí. interrumpen. Y no sé si te pasa, no solamente hablando del tema de dibujo, creo que probablemente te pase, y tú me dirás, con otras cosas. O sea, a mí me pasa que, por ejemplo, puedo Sí. estar, no sé, un sábado en la casa, un domingo en la casa, y de repente yo digo, tú sabes que ese interruptor, déjame cambiarlo por otro, qué sé yo, Sí, sí, cualquier sí, otro sí. disparate. Y hasta que yo no hago eso, yo tengo ese martillo ahí en la Ujú. cabeza. Ta, 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 Claro, ta, 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 claro, ta, ta. claro. No, me pasa con todo. Los otros días yo vi una cosa que pasa en Argentina como de una obra interactiva que, que hacen hace 20 y pico de años en un sitio. Y yo decía, Mirkina, eso puede haber una versión dominicana de eso, que sea así, así, asá, asá. Y yo estaba que empecé a escribirle a gente, mira, y a Claro, mandarle el link, ustedes claro. deberían de hacer esto. Y cuando vine a ver, yo gasté 45 minutos en Ajá. compartir con gente que yo entendía que deberían de hacer eso. Sí, porque no me podía estar tranquilo si no lo hacía. Ujú, Claro, claro, sí, ujú. sí, sí. Y en ese proceso vamos a ponerlo muy entre comillas, de encontrar las ideas, especialmente cuando tú estás dibujando o cuando estás haciendo cualquier otra cosa dentro de tu trabajo. ¿Tú, tú sientes que tú tienes algún tipo de ritual o algo donde tú dices, tengo que sentarme, coger la iPad o la libreta de esta manera, o en una mesa, un ambiente específico, o es simplemente que, otra vez, te invaden tú estando en la playa o tripeando con tus carajitos? Esas ideas que invaden y que te vienen en momentos mágicos, bañándote, lo que sea, suceden, pero cuando tú tienes que salir todos los días en el periódico o cuando hay un cliente que te está pagando por una cosa que tiene que salir y que no puede esperar la inspiración, ahí entra el oficio. O sea, Ujú, tú tienes que hacer no, no te puedes dar el lujo de que no se te ocurrió nada. Entonces, sí, hay rituales. Yo escribo mucho, el tema de los mapas mentales lo menciono mucho ujú, porque es un ejercicio que a mí me funciona para simplemente escribir palabras que están asociadas con lo que sea que yo quiero hacer, palabra, 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 y dentro de esa usualmente empiezo a encontrar algo interesante que igual con lo que sea, a nivel de publicidad, si estoy escribiendo un titular de una campaña o un tagline, ajá, empiezo a irme por, bueno, el titular que diga que invita a la prueba, o el titular que dice tal cosa, o el titular que dice este beneficio, y hago grupos de titulares en base a eso. Y eso ese es como mi herramienta que más me ayuda a llegar a conclusiones. Y hay rituales ya como de, bueno, me encanta cuando llego temprano a la agencia en la mañana y no ha llegado nadie, ujú, que tengo ese rato con ese silencio absoluto. Y usualmente también, aunque estoy tratando
de hacerlo cada vez menos era cuando se acuesta todo el mundo en la casa y yo me quedo solo con un programa malo ahí Sí, sí, sí. de Netflix que ruede, que no le... Pues déjame Ajá. poner Love is White Blind, noise. ¡pam! Y Ajá. arranco a hacer mi cosa. Y sí, ese tipo usualmente también son productivos. Ok, 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 Ujú, ok. Me gusta porque pasa mucho que la gente piensa que los creativos, o en este caso la gente que trabaja en la ujú, industria de la creatividad, en sentido general, eh, tiene que inspirarse, agarrar ujú. no sé qué, ya fumarse una vaina extraña, está en un proceso, no sé. Y realmente, como tú lo mencionaste, cuando se trata del oficio, es todo lo contrario. O sea, tú eres un trabajador más, o Sí, sea, hay que hacerlo. hay que Ujú. hacerlo, hay que hacerlo. Hay veces que sí, ¿verdad? Tengo rato ahí escribiendo y no Ujú, sale. ujú. Y yo digo, bueno, déjame cruzar. Nosotros, Modafoca está enfrente de la Pucamaima. Déjame cruzar la cafetería de la Pucamaima, caminar un rato, 15 minutos, ya beberme un café, aunque tengo un café aquí, Ajá, déjame beberme un café allá. Y sí recurro a ese tipo de cosas claro. para cambiar de ver lo mismo que estoy viendo enfrente. Pero, pero es más el oficio que esos paseitos donde llegan las ideas. Sí, 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 Ujú, porque también cuando uno tiene ese bloqueo creativo, ¿verdad? ujú. Cuando uno comienza a martillarse tratando de que una idea te salga, y creo que le pasa a todo el mundo, no solamente con el tema, otra vez, de la industria creativa. Me imagino que un abogado puede pasarle perfectamente lo mismo tratando de desenredar un caso Sí. o tratando de escribir un contrato, Ujú, que puede parecer simple, pero no. claro. Entonces, cuando uno está en ese, necesito que me salga, y ese martilleo, y ese, tratando de Sí. encontrar y de pescar y que esa idea llegue, tú estás lejos de que esa idea llegue. Yo lo pongo, me gusta relacionarlo mucho como cuando tú estás tratando de ligar. Eh, Sí, sí, sí. loco, mientras más tú lo Sí, intentes, esa mujer que está, me quiero casar, o ese hombre que está, me quiero exacto, casar, me quiero casar. exacto. Y no, y claro, nunca va a aparecer así. Ujú, Exacto, o sea, al final es como ujú, más otra cosa de dejar de que las cosas fluyan, ¿verdad? claro. Pero tú mencionabas el tema por ejemplo, el noticiero Poteleche, Sí. que vamos a hablar un poco de eso. El noticiero Poteleche, para los dos gatos que quizás no Ujú, conocen qué ujú, es el noticiero Poteleche, ujú, ujú. es tu viñeta dentro de Diario Libre. Sí. En esa viñeta, tú lo que haces es, y corrígeme si estoy narrándolo mal, pero tú lo que haces es básicamente ir como poniendo de manera gráfica lo que pasa en el día a día de las noticias del mundo, que muchas veces son locales, pero también pasa de manera internacional, que me gustó la Sí. de ayer o antes de ayer, ayer creo que la de Biden, que estaba perísima porque era de que Biden, By then, sí, el chiste ahí interno ese. estaba muy ápero. Sí, sí, es un comentario. Pues yo relajaba con mi esposa el otro día de que, mira, la verdad es que cuando yo no esté aquí, va a haber un registro de un grupete de años en el cual todo el mundo podría ver en qué yo estaba pensando en un día específico o en una semana específica, porque hay 6 de 7 días a la semana registrados por X cantidad de años. Claro. Y sí, aunque se trata de entretenimiento, no deja de ser un espacio de opinión y un Ujú. comentario sobre X cantidad de cosas. Yo trato de que sean locales mayormente, pero hay veces que es de algo que sucede internacionalmente o algo hasta humano. Hay Ajá, claro, cosas exacto, de, sí, exacto. de, mira, Kina, deberíamos de querernos más, Ujú. o la dieta, o cosas así que son Sí, como exacto. súper genéricos, porque hay veces que hay que recurrir a ellos, que tú dices, no quiero, no encuentro noticias, o no quiero Ajá. hablar de la noticia que hay, o no se me ocurre nada. O, Sí, sí, o sí. incluso probablemente no sea tan Ujú. obvio como todo el mundo, porque al final Sí, hay noticias que están corriendo todos los días y se repiten las noticias. sí. Que probablemente me imagino que tú lo que no quieres hablar precisamente de la Sí, misma eso pasa mucho. O noticia. que hay cosas que están sonando muchísimo, pero yo Ujú. digo, Merkina, yo no. Yo creo que ya se ha dicho suficiente de Yailin y Anuel. Yo no quiero hacer otra Gracias. cosa. O sea, yo creo que ya el Gracias. contenido es suficiente con el que hay. Sí, aunque hay ideas chulísimas que Ajá. podrían salir, hay decisiones así que tú dices, bueno, quizá mejor hago este dibujo que no va a ser tan... No va a tener el éxito que podría tener este tema, Ujú. pero uno elige, pues, irse por otro lado. Ujú, Y si tú tuvieras que, ujú, que categorizar el noticiero ujú. Poteleche, ¿cómo tú lo categorizarías? Porque
podría parecer que es político, pero no lo es, porque no se queda simplemente en política. Sí, no, humor gráfico es la manera en la que Ujú. lo resumo y ni siquiera lo resumo yo, es como la manera en la cual se ha definido por muchos años Claro. internacionalmente y de eso se trata. Es humor gráfico, hay veces que es político, hay veces que es humano, hay veces que es farandulero de alguna manera, sí, Ujú. de lo que sea. Ok, Ujú, ok, buenísimo. ujú, Y ahí como pasa que ujú. al final el noticiero Poteleche está dentro de un periódico. Sí, eh, que durante mucho tiempo fue la versión física, ¿no? O sea, sí, todavía sigue impreso. siendo físico. Sí, claro, pero digo, creo que ahora mismo Ujú. probablemente lo que más relevancia tiene en los medios, Sí, definitivamente es la parte digital. sí, le llega mucho más Correcto. digitalmente a la persona. Entonces, antes llegaba más la parte física porque en cualquier esquina tú veías un puesto de los periódicos, y Sí, especialmente Diario Libre, que es un medio gratuito, sí, etcétera, claro, etcétera. ellos rompieron con todo con eso. Exacto, Ujú, exacto. Pero hoy en día no es así, ya ujú, no está en todas las esquinas como pasaba cuando yo iba al colegio, que me llevaba y pasaba por la esquina antes de entrar al colegio, me ujú. llevaba un diario libre, lo metía en la mochila y veía a Harold, Claro. leía Ah, Boca Chivo. el exacto, Boque Chivo en su momento. Que ahí voy con otra pregunta, Ujú. pero la pregunta en específico que te quiero hacer con esto es, tú tienes críticos, o sea, al final hay gente Sí. Ujú. ya sea en las redes sociales, ya sea por lo que tú haces, eh, con murales, tu arte en sentido general te critica y dice X cosa y tiene Sí. opiniones de X cosa. ¿Cómo tú manejas esa crítica al final? Y sobre todo Bueno, a uno nivel personal, o sea, ¿cómo no te sí, lo tomas uno tiene personal? que, como artista, que hace, ¿verdad? Hace rato hice la pase con ese término. Una de las cosas que quizás más común tienen todos los artistas es que son personas sensibles. Y aunque uno con los años, ya después de 40 años, uno como que va haciendo un callo en esa parte que te hace más resistente, sí te afecta, claro, te afecta. Entonces hay, afortunadamente, en el mundo de hoy, eh, pasa muy rápido una cosa a otra. Hay días en los cuales yo veo que Mierda, arrancaron a decirme de todo en el dibujo. Yo digo, bueno, no voy a entrar a ver los comentarios Ok. más y déjame ponerme a hacer otra cosa. Y mañana yo sigo y hago otro dibujo y el mundo se va a olvidar de eso. Usualmente también yo en general soy no sé, prudente, conservador Ujú. con la manera en la cual yo hablo, las opiniones que emito. Suelo ser como muy comedido y también los dibujos yo sé que hay veces que uno siente el impulso de meter el dedo en la llaga y piso líneas Claro. de vez en cuando, pero yo siento que yo soy muy medido en general también, que yo no, que por eso cuando se arma una cosa así, usualmente son cosas que al día ya nadie se acuerda Ujú. porque no, no meto el dedo en la llaga tan profundo quizá. Sí, Ujú. y creo que va también mucho contigo, con tu personalidad, con tu Sí, sí, persona. sí. Tú no eres alguien incendiario en el sentido de que Sí. déjame hacer esto para llamar la atención o O no para llamar la atención, porque por ejemplo Harold era mucho más radical en totalmente, muchas cosas que yo. totalmente. Y no era por llamar la atención, él era así en general. Seguro tú tenías una Justo. conversación con él y ya. Sí, 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 justo, sí. exacto, justo. Y Ujú, justo es muy buen ejemplo porque por ujú, eso precisamente ponía tu ujú, persona, ujú. en este caso a Rafael, no a Ujú, Pote, sí, sí, ¿verdad? sí. A Rafa. Eh, tú eres más calmado. O sea, no es el tipo de persona que va a decir, bueno, hay un lío Ujú. con esto, déjame aprovecharme y voy a buscar el sonido con esta vaina. Todo lo No, contrario. claro, no, no, no. Sí, definitivamente como parte de mi naturaleza. Usualmente soy, o sea, yo vine al mundo como tímido y me tuve que enseñar a ser más extrovertido por ser creativo publicitario. Tenía que Claro. pararme en un sitio a vender ideas a un montón de personas mucho más viejas que yo. Sí. Eh, y ya Mira, después de ahí como que uno fue aprendiendo, pero normalmente yo soy mucho más retraído con sí, sí, esas sí. cosas. Yo me Ujú, identifico 100%. ujú. Yo digo siempre que yo soy un tímido regenerado. Exacto, exacto. Porque yo me pasé mi Ujú. adolescencia completa, bueno, la niñez. Básicamente, la niñez completa, yo era el tipo, el buen educadito,
el tranquilo de la casa, Sí, sí, sí. en el colegio el aplicado. Justo cuando me cambió la voz, que en la Ujú. adolescencia, hay un momento que lo recuerdo como hoy porque me dio Ujú. muchísima vergüenza en el curso, que, no sé, que el profesor X pregunta tal cosa, y yo digo, tal cosa, que sé yo qué. Todo el mundo se volteó así a buscar que quién está hablando, Dije, incluyendo el profesor, y para mí fue que, oh, shit, o sea, como que... dije, porque te dio, hace tanto que no hablaba que te dio tiempo que cambiara la voz. Ajá, exacto, exacto. Entonces, al mismo tiempo, con el tema de la timidez y que todo el mundo te esté mirando, era Sí. como que era complicado. Y pasé la adolescencia así, hasta que hubo un momento en mi vida que me di cuenta que, bueno, esto no me va a llegar a ningún sitio. Déjame trabajar sobre mí en esto, porque Sí. y, es complicado ser tímido al final. Sí, yo siento que lo soy dentro de mí de alguna manera, pero hace rato que afuera no se nota, porque hasta, qué sé Claro. yo, hasta lo del stand-up los otros días que me encanta Ujú. y no le he dado tanto seguimiento porque el día solo tiene 24 horas y la semana solo tiene 7 7 días días. y hay hijos y todo eso, Ajá. pero eso también es una cosa que yo mismo me veo haciéndolo y yo dije, wow, Claro. sí. Claro, y Ujú. también al final tú como DJ, por ejemplo, si tú te paras a hacer Sí. música frente de Ujú. no sé cuánta gente, incluso recuerdo los coritos en Charles Sommer 8, por Sí. ejemplo, Ujú. que se daban buenísimo, pero de repente ese local se llenaba de gente. Sí, sí, Yo sí, no, sí. no sé la cantidad de gente que había ahí, Ujú. pero yo recuerdo que había momentos donde tú no podías Sí, sí, mover sí. el vaso o la cerveza que tú tenías Ujú. porque tú tenías 200 gente alrededor de ti. Sí, 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 sí. Y tú estabas ahí arriba en la tarima como DJ, la gente pues, poniéndote atención a ti. Entonces, Sí, lo de DJ es como de esas cosas que me ha ayudado a tachar chin esa frustración de músico que nunca llegué a hacer. Sí cantaba y hay un par de veces que hemos armado banda Ah. Cantaba. Bueno, cantaba así versión punk, tú sabes que no hay que ser muy prodigioso, pero, pero sí, hasta eso como que quizá me curé un poquito por ese lado con par de bandas con amigos en coros muy de pana. Pero lo de DJ es lo que de verdad como que me ha hecho como, como de alguna manera suplir esa necesidad de bregar con música sin ser músico. Mm. Y sí, pero, o sea, compartir tu colección de música, tú tienes un poquito esa energía Sí, claro. de le estoy poniendo algo a la gente y ellos están respondiendo, es Ujú, chévere, es muy ujú, amplio. ujú. Ujú, Que creo que pasa lo mismo también ujú. con stand-up comedy. O sea, al final tú Sí. ves esta interacción ahí, right Es away. diferente en el sentido de que en el DJokeo no hay esos silencios del stand-up comedy. O sea, si un No, chiste le va mal y tú tratas de seguir normal, como que no pasa nada, como que sí. ahí no se suponía que se tenían que reír y tú seguís. Es diferente, es diferente. Ujú. Y, o sea, pongo el ejemplo de stand-up comedy porque, sí, definitivamente, si te que maten un chiste, tú tienes que ser o muy ágil mentalmente, en el sentido de déjame ir al siguiente sin que eso me importe, Sí, sí, o sí. igual muy sólido a nivel emocional, para decir, ok, superé esto, déjame pasar de una vez a la Sí, siguiente etapa. sí. Que por eso te preguntaba justo Ujú. el tema de las críticas y el noticiero de Poteleche y la gente opinando. Eh, Sí. y lo difícil que puede ser superarlo. Yo siempre digo que las opiniones son como los culos. Todo el mundo tiene uno y el del otro hiede. Sí, Exacto, sí, 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 exacto. sí. Pero, paradójicamente, que al igual que las opiniones y los culos, todo el mundo piensa que el suyo es bonito. Claro. Entonces, igual, la gente le gusta opinar por deporte, porque... Sí, eso, bueno, ¿qué te digo? Estamos en un mundo donde la gente todos los días o sea, no es solo que quiere decir su opinión. Usualmente, si no está de acuerdo con algo, déjame decirlo de la manera más cruel posible. Ujú. Y los otros días yo en Twitter, yo le sigo diciendo Twitter. Yo también. No se llama X, se Sí, llama sí, Twitter. sí, yo sé. Ni Cuando Elon Musk yo creo que le dice X. bueno, cuando sucedió lo de Trump, del atentado, Ujú. yo puse un tweet y me han caído los trompistas dominicanos arriba, fuerte, fuerte. Me dijeron de todo. De todo, de todo, de todo, de todo. Sí, sí, rata, Claro. pájaro, seguro votó por Opción Democrática, todas las cosas así, un montón de vainas. Mierda. Pero sí, nada, eso es el mundo en el que estamos. Sí, yo creo también un poco de intentar tomar y dejar. Porque, qué sé yo, puede pasar en cualquier sentido. Los críticos siempre van a estar, va a haber una persona que entienda que hace lo que tú haces mejor.
aunque no lo Sí, haga. Eh, sí, eso. pero me llama mucho la atención al final cómo uno puede superar, sobre todo tú que estás tan expuesto a nivel de redes sociales o a nivel de comunicación en sentido general, pero especialmente con el noticiero Potereche, que tus redes está quien te sigue y quien Sí. tomó la decisión de seguirte. Que perfectamente Ujú, puede o dejar de seguirte o bloquearte para que no aparezca nada sí. de lo que tú haces. O sea, al final siempre digo, es una decisión que si tú me sigues, bueno, es tu Sí. responsabilidad, no la mía. Ujú, Pero en el caso del periódico, el periódico llega a todo el mundo. O sea, sí. el periódico lo ve mi mamá que no tiene idea de lo que está pasando en Twitter o en Instagram o whatever, aunque reposte todo lo que le mandan, pero, Claro. pero llega a todo el mundo. Entonces, ahí es como que creo que puede ser un poquito más complicado porque tú tienes un público más extenso. O sea, ya no es solamente el Sí. target que te sigue a ti, sino la tía, el abuelo, el Sí, los niños, yo no, los niños. era algo que yo no estaba como hablándole a ese grupo de gente. Para mí, yo estaba hablando de cierta edad para arriba y resulta que los niños están, Ujú, o sea, el sábado en calle, en el festival, ujú. había un niño que estuvo en un taller que yo di incluso y él fue, solo para que yo viera, él llevó un folder con todos los recortes que él tiene, él los Oh, recorta, el del wow. periódico, todos los días lo está Qué ápero. coleccionando, tiene un montón. Y eso es algo que yo dije, wow. Seguro que hay una gran parte que él no le entiende ni siquiera, Claro, porque tiene como, qué sé yo, 9 años, algo así. claro. Pero sí, eso es parte del reto, la verdad. Me pasaba muchas veces al principio que mucha gente me comentaba que no entendía lo que estaba diciendo, por ejemplo, Ujú, y para mí yo estaba hablando claro. ujú, Eh, de alguna manera yo estaba entrenado para eso por trabajar con Cerveza Presidente, por ser como ujú, creativo de Presidente por ujú. 8 años, que y sobre todo en la etapa en la cual me tocó, que fue como prefusión, estaba la Ajá, guerra, ajá. entonces todavía era como ese orgullo dominicano que todo el mundo sentía que era completamente suya. Sí. eh, y, y cuando había algo que no conectaba, o sea, o que a un grupo de personas no conectaba, te lo comentaban casi dolido y tú dijiste, mierda, perdón, que no, qué Ajá. sé yo, que no sale Que un te he gordito, fallado. que no sale un gordito en el comercial, claro, ¿verdad? ¿Dónde están los gorditos? Yo soy un gordito. Y era de que, sí, entonces habían cosas así que hay que estar muy pendiente y de alguna manera lo de presidente me entrenó a que desde que yo vi que estaba pasando eso con el dibujo, ok, no, déjame reajustar. Ok, Sí, ok. sí, sí. Pero entonces con el noticiero, tú mencionaste a Harold ahorita. Sí. Tú Mm. heredas este espacio y lo heredas y lo voy a decir así, de un gigante. Sí, O sea, lo no, que eso hizo es. Harold Priego, él lo era en su Ujú. persona. Él lo era, bueno, también en su Ujú. tamaño. Ujú. Pero lo que digo, lo que hizo él como comunicador gráfico durante los años, y especialmente con Boquechivo, que convertí un personaje en. Primero, convertí un dicho popular, ¿no? Ujú, sí, En un tema personaje. Y ese ujú. personaje en algo diario que la gente, y me pasaba a mí, vuelvo a lo mismo, buscaba el periódico físico. A mí no me Claro. importaba lo que estaba en primera plana, nada de eso. Era, déjame Déjame ver ver. qué es lo que está diciendo Sí, Boca sí, sí. Chivo, porque muchas veces me daba risa, pero muchas veces también era, déjame ver la opinión de Boca Chivo. Sí, sí, en gran parte es así. El humor gráfico en general, los argentinos Ujú, que tienen una historia claro. bárbara con eso, he emitido una opinión. Hay veces que de lo que se trata es de que te haga pensar o Ujú, de, ujú, o de mandar un riflazo. ujú. Y Harold, claro, y tiene una trayectoria eh, que solo puedo como aspirar a tratar de caerle atrás. Eh, y es una locura porque yo siempre digo que ese puesto ni se abre. O sea, a mí nunca se me había ocurrido que yo iba a hacer eso porque es que eso nunca está disponible. Dije, déjame ver quién va a hacer la viñeta del periódico. Entonces, que me haya sucedido a mí es una de las bendiciones más grandes del mundo. Claro. Lo, ya nada más con los años que yo lo tengo Ujú. haciendo, ya es una cosa que queda. O sea, que ya hay algo mío que quedó como en la historia, en esa esquinita de ese Sí. periódico, y eso es incalculable, una Qué locura. ápero, qué Ujú, ápero. Bueno, y ujú, tú lo mencionabas ahorita, ujú. así como hablamos de las críticas, también mencionaste el caso del niño que me parece demasiado hermoso. Sí, sí, Eh, sí.
me parece hermoso primero el tema de verte con los ojos de admiración, que eso Sí. es ápero. Es una responsabilidad grandísima también. Sí, Ujú. sí. En un momento, gente, cuando empezaron niños y madres a decir que, mira, él sigue lo que tú haces, como que me disparó una cosa de, ay, yo tengo que tener cuidado con lo que yo estoy diciendo. No creo que haya Mm. estado diciendo nada inapropiado, pero me levantó esa alarma. Ahí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es igual Ujú. que como ahora que uno tiene hijos. Yo ahora me cuido muchísimo más en lo que yo como hablo. Sí, No claro. solamente con las malas palabras, que sí, Ujú. uno lo cuida más, ¿verdad? Porque de vez en cuando se tiene un coño, una Sí, vaina. sí, sí. Pero incluso la forma como hablo. Sí, ¿cómo tú te refieres a quien sea? Sí, Ujú, todo eso, ujú, claro. ujú. Ujú. Porque hay alguien por ahí, en el caso de nosotros que tenemos hijos pequeños, que está copiando, que está viendo. Y que lo va a bombear en Y cualquier lo vamos a momento. enviar. Exacto, Sí, 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 sí. exacto, exacto. Mira, te, me gusta mucho siempre entrar con el tema de... hay un tema que para mí también es súper recurrente, que es el tema de la salud mental. Sí, Para mí es súper importante el tema de la salud mental y uno de los ejes de este proyecto es precisamente hablar con hombres porque creo que los hombres tenemos número uno, tenemos muy pocos ujú, espacios donde hablar, sí, muy pocas veces hablamos, muy pocas veces utilizamos la palabra como forma de expresión, sí, incluso entre nosotros mismos, se nos hace hasta difícil abrirnos incluso con otros iguales, claro. se nos Ujú. complica. Porque la verdad sea dicha, no nos enseñaron a eso, o sea, no nos criaron a Sí, eso. definitivamente, es diferente. Entonces, para mí el tema de la salud mental es súper, siempre importante. Ahí no tengo que mencionarte ninguna de esas estadísticas de que la tasa de suicidio es mayor en hombres que en mujeres, nada de eso, o sea, no tengo que, Ujú. nada de eso. Al final, Sí, para sabemos que es mí, así. exacto, Ujú. para mí es súper importante el tema de la salud mental en todo el sentido. Hay no me acuerdo en cuál de las podcast, conversaciones, entrevistas tuyas lo vi, eh, que tú decías que tú siempre fuiste muy sensible y sobre Sí, todo a la música, que hay un momento, hay una anécdota tuya que tú decías que hay un momento tú siendo niño que tú comenzabas a llorar cuando escuchabas X canciones sí. y tu mamá te llevó al psicólogo. Dale, háblame Sí, de sí, eso. sí. Bueno, esa historia mi mamá siempre la hace muy orgullosa diciendo, cuando nadie usaba eso, lo llevé yo a un psicólogo. Y sí, Claro, era con claro. eso, era con el tema de la música, hasta con imágenes. Mi mamá dice que yo lloraba con el cuadro del Sagrado Corazón de Jesús. Oye. Y afortunadamente me tocó un psicólogo como muy sensato que lo que decía era, no, mira, no pasa nada, por lo visto es una persona muy sensible, Ya, pero. posiblemente tenga inclinación artística, si ven que tienes interés, apóyenlo y así fue. Y sigo siendo como un llorón hasta cierto punto. Con música me sigue pasando y con muchísimas cosas. Afortunadamente, si viniendo de una familia súper tradicional, nadie muy cercano necesariamente es artista. Mi papá tenía una compraventa, mi mamá trabajó en aduana la vida entera, pero sí era una familia como en la que sí hubo siempre espacio para comunicación, siempre Ya, hubo, pero. o sea, qué sé yo tuve conversaciones con mi papá en lo que mi papá lloraba conmigo hablándome de una Qué cosa. hermoso. Entonces sin ser alguien como que quizá tenía esa educación en salud mental, Ujú, había una salud familiar ujú. en la relación en la que nos interactuábamos. Entonces eso definitivamente ha afectado ha afectado positivamente Sí, en lo claro. que yo soy. Obviamente, ser adulto, eh, ahí hay No otros retos. recomendado. Sí, exacto. Dos estrellas. Ah, Sí, exacto. exacto. Sí, es difícil. Hay una serie de cosas que cuando tú empiezas a tener un hijo Ujú, y lo que sea que tú tienes de defecto, tú quieres como ujú. esconderlo y aguantarlo. ¿Y tú qué hago con esto? Y entonces tú tienes y bueno, cosas como ser empresario, que tú, Ajá. bueno, yo lo que quiero es tirar ideas el día entero, pero tengo estas Pero hay que metas en pagar mi nómina. vida. Y sí, tengo estas metas en mi vida y podría haber que me he quedado empleado porque Sí. me trataba muy bien, pero quiero conseguir esto y no es mi naturaleza. Eh, y sí, hay un montón de cosas con lo cual uno tiene que lidiar y bueno, déjame buscar un terapeuta, déjame hablar a alguien. Afortunadamente también tengo muchos amigos
de verdad, amigos con los que hablo y que le Ujú, cuento lo que sea y ellos me cuentan lo que sea y ujú. quizá hay que dar grito lo damos. Sí. Y eso definitivamente, igual mi familia también, o sea, mis hermanas, mi hermano, mi mamá, mi esposa, es como que todo ese círculo son gente con la cual tengo esos terapeutas cerca Sí, antes sí, claro. del oficial y sí, hay que darle uso, hay que darle uso. Claro, Y los porque... otros días fue una semana súper horrible en la que dos personas a quienes yo conocía, quizás no eran de que amigos, círculo cercano, pero con la que compartí muchísimo tiempo, fallecieron en la misma semana en circunstancias diferentes, Ujú, pero en ambos había un factor de salud mental que entraba en la ecuación ajá. y me entró una cosa de empezar a escribirle a gente, de que, wait, todo bien, vaina, señores, hablen. Y unos párrafos en los grupos. Y qué sé yo, quizá yo estaba siempre pensando qué afortunado soy de que tengo, o qué afortunados somos, quizá hablando en plural, de que nos tenemos uno con otro, Ujú. pero yo soy el que me atrevo a hablar así y quizá nadie se atreve a hablar. Y empecé, coño, a escribirle a gente y a chequear Sí, sí, a sí. todos los míos. Entonces, sí. Queda, pero eso para mí es hermosísimo. Y precisamente por el tema que te mencionaba. Número uno, los hombres se nos hace muy complicado Sí. expresarnos. Eh, de hecho, nos educaron que y número uno, kudos para tu mamá, porque de Sí. entrada, y Ujú. precisamente cuando el psicólogo Ujú. no era Sí, una sí, moda, sí. o peor aún, cuando el psicólogo era palo loco, Ajá, exacto. Sí, sí, sí. dijo, déjame ver qué es lo que pasa con este carajito, tú sabes. Pero a Así. nosotros nos educaron Ujú. precisamente para no permitirnos llorar, no permitirnos tener Sí. expresiones, más allá que no sea la ira. O sea, tú lo piensas y lo único que está permitido para los hombres socialmente es la ira. O sea, bueno, él Sí. está quillado o él se molesta, claro, es un hombre. Y Ujú. nosotros crecimos así, o sea, Los hombres no lloran. los Ujú. hombres no lloran, exacto. Ujú. Entonces, como no podíamos llorar, eso es que tú no puedes expresar si tú estabas triste o si tú llorabas de felicidad, ya eso no podías expresar. Ya había emociones Sí. que tú no podías expresar y de repente, cuando tú no puedes hacer eso, la emoción que siempre termina floreciendo es la ira. Sí. Eh, Y ojo que había como un balance porque sí era, ¿verdad? Mi papá un sanjuanero dominicano con una compraventa en Villa Consuelo que había veces que yo venía con mi ñoñería con una vaina y era de que, y usted está llorando por eso, resuelva su lío, vea lo que usted me viene. Y claro. entonces ahí venía tuvo ese balance, pero siempre fue como con mucha conciencia. Pero es aperísimo, porque también Ujú. es parte de la salud mental, porque Ujú. aquí tampoco romanticemos el tema de que, bueno, si quiere llorar, que llore porque llore, No, o exacto, como que sí me entendieron eso, la vida pero como, no es exacto, rosas. exacto, no siempre te puedo llevar así de, ay, sí Exacto, llora mi hijo, donde exacto, sea. exacto. Ujú, Entonces, pero vuelvo y repito, que pero ujú. por tu mamá. ¿Y hoy tú sigues visitando psicólogo o te quedas simplemente con tu grupo de apoyo? Sí, sí, sí lo sigo visitando, sí. Aperísimo, Ujú. aperísimo. Yo digo que para mí el psicólogo es mi alineación y balanceo. Sí, hay que, eso es, hay quienes lo necesitan o habitúan frecuentemente, y Ujú. quizás en mi caso es más como el dentista, hay que Ajá, ir un par de veces ajá. al año a esos chequeos. Sí, 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 sí. Hay veces en lo que el contexto ha sido de que no, necesito que sea más frecuente. Sí, claro, Pero claro. normalmente, por lo menos como el dentista, Sí, tenerlo sí, ahí, sí, 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 sí. sí. A mí me gusta Ujú. utilizarlo más frecuente. O sea, no puedo decidir que todos los meses, porque ya no tengo una situación donde tenga que ir todos los meses, Ujú. por suerte, Sí. y por la ayuda, ¿verdad?, del profesional. Pero yo siempre digo como que, no, espérate, no pueden pasar Ujú. muchos meses. Y me Sí. gusta el ejemplo del dentista, porque es lo mismo, si tú pasas muchos meses Ujú. sin irte a hacer Sí. un chequeo general o una limpieza, tus dientes se van a podrir. Sí. Entonces, Yo tengo pasa lo mismo con la cabeza. un recurso también que juega a mi favor, que es el hecho de creer en Dios y de ese tipo de Ujú, cosas, que es claro. un refugio que definitivamente juega un Ujú. factor importante y de alguna manera servir. Son como recursos que también a través de los años yo me he dado cuenta que me funcionan. Sí, Y sí. hay veces en lo que entro en un mode de, ok, tengo que recurrir a esto, tengo que de alguna manera, casi como si fuera hacer una ofrenda. Yo tengo que hacer algo y eso de alguna manera vuelve a mí. Ujú, Ah, qué interesante. ujú, Sí, definitivamente yo creo que ujú, también el tema de la espiritualidad en cualquier, en sentido sí, general, no necesariamente
hay gente que de repente no cree en Dios o en el Dios Sí, claro. pautado, ¿verdad? Ujú. Pero quizás tiene un sentido espiritual más amplio. Sí, la Y energía, de poner la energía correcta allá afuera y que exacto, vuelva a ti, claro. exacto. Entonces, yo creo Ujú. mucho en eso. Creo mucho en la importancia de la energía. No algo esotérico, pero para mí sí, sí es súper importante el tema de dónde tú estás poniendo tu energía, dónde tú estás poniendo tus pensamientos al final, porque los pensamientos son energía, o sea, Sí. la gente piensa que algo que es simplemente un vacío que hay en el cerebro, pero es literalmente energía, son tus neuronas mandando electricidad y convirtiendo eso Sí, mi en esposa está pasando pensamiento. por una gripe y hoy ella se pasó todo el día en la casa acostada y en la tarde me dice, ¿qué tú crees si yo salgo? Yo sí, o sea, Claro. sal, compórtate como si tú estuvieras bien, que el cuerpo se lo va a creer. Sí. Y eso también es parte de ese mindset, como, bueno, si tú se lo dices a tu cuerpo, si tú se lo dices a tu mente, obedece, Sí, de sí, alguna manera totalmente, obedece. totalmente. Ujú, Es el caso ujú. de las personas que han tenido escenas de, no sé qué, cáncer, tumores y cosas, y que dicen, yo no me voy a morir de esta, y ponen la atención primero a la mente, y cuando la mente le dice a tu cuerpo, hey, vamos a trabajar para esto. Sí, sí, sí. Ojo, aquí no quito para nada el tema de la ciencia, de la medicina, No, 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 que es no. fundamental y parte de, pero aquí arriba es donde está Sí, 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 sí. El el centro mayor, de operaciones. el centro de operaciones, Claro. exactamente. Entonces, y aquí voy a entrar quizá a una parte un poquito más, no sé, deep, y tú me dices si quieres hablar de eso o no. Ok. Hace unos años tú perdiste a tu papá murió Sí. hace unos años, que lo Ujú, mencionaste con el tema de un sanjuanero dominicano con una ujú, compraventa ujú. en Villaconsuelo. Eh, ¿cómo tú has vivido con el duelo? A mí me tomó un tiempo. De hecho, el tema de la terapia vino a partir de Ok. que ya yo sentía como que, bueno, necesito Ujú, otros recursos. Y es muy loco. Yo pensaba como que, yo he empezado, hay amigos que han pasado por lo mismo después de mí. Y yo siempre le digo de que, bueno, mira, esto es como un montrico que va a vivir contigo ya. Tú tienes que aprender a domesticarlo. Él no se porta bien, él no obedece, él se hace pipí donde quiera, ujú. cuando quiera. Pero ese montrico ya está en la casa. Y hay que aprender como a domesticarlo o a vivir con él. Y sí, básicamente así ha sido. Como que hace un par de años yo no hubiese podido llegar tan lejos a hablar contigo sin rajama de grito. Claro, claro. Y ya uno lo maneja. Es difícil. Yo creo que de alguna manera tú te acostumbras a vivir con él. Ujú. De alguna manera hay parte bonita de todo el duelo, como que Sí. tú aprendes como a lidiar con eso. Mi suegro falleció también el año pasado y fue Ujú. como que me pasó 2 veces porque era alguien muy Sí. cercano también. Y, y qué te digo, es alguien es un proceso fuerte, pero un proceso que se aprende a manejar, como que se aprende a vivir con él y aunque al principio es como cuando tú eres adolescente y los problemas que te pasan, tú piensas que son el fin del mundo y después tú te das Totalmente. cuenta que no. Te dejo la noviecita y... Exacto, sí. ujú. Y entonces, cuando te acaba de suceder, tú piensas que tú no vas a volver a ser el mismo más nunca. Y nada, después de alguna manera te das cuenta que está aquí de otra forma, Ujú. que, que te toca a ti. Entonces, ahora eres tú. Ahora tú eres el hombre de la Ajá. casa, ahora tú hay ciertas responsabilidades, hasta con mi mamá, que yo siento Claro. que son mías, y de mi hermano la Ujú. compartimos, o mis hermanos. Pero nada, ese es parte de la dinámica, es parte de lo que tiene que suceder. Te hace crecer muchísimo cuando alguien tan importante así se te va. Sí, 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 te Sí, sí, entiendo sí. Ujú, perfectamente. Me gusta esa relación ujú, del duelo como un montrico. Eh, a mí me ujú, costó entender el duelo, me costó ujú. muchísimo aceptarlo sobre todo Sí, y aceptar que tenía que vivir en duelo, no en ujú. duelo, con el duelo, que Sí, son dos con cosas eso ahí. diferentes. Ujú, Igual por mi papá. Yo creo que, y escuchándote hablar en conversaciones, ya sea entrevistas o lo que sea, e incluso escuchando a tu hermano,
Cuando trabajamos juntos, contarme cualquier cosa de Sí, mi viejo tal cosa, o mi viejo tal música, o mi viejo tal sí, sí, vaina. sí, sí. Me identifico mucho porque veo lo importante que Ujú. fue esa figura para ustedes. Sí, En el último episodio que grabamos, que salió antes de este, justo era un especial con algunos panas que somos sí, nuevos papás. sí. Y, y justo en eso hablábamos que una de las cosas, y lo mencionaba sobre Ujú. todo yo, una de las cosas que a mí más me ha sorprendido de esto de ser papá, nuevo papá, Sí. es como ahora yo veo tantas cosas de mi viejo en mí. Uf, sí. Y Eso pasa, ahora eso pasa. yo me Ujú. veo tanto en mi hijo. Eso pasa más todavía. Sí, a mí, de lo de la misma, como ñoñería, no sé qué, ese espíritu. Mi hijo mayor es físicamente una copia de mi esposa, que es una cosa que tuve foto de ella de esa edad y parece que le pusimos un vestido a Mauro. Pero a nivel de personalidad, habían cosas que yo decía como que yo le quería llamar la atención de por qué tú te asustas con esta cosita, Claro. o por qué tú eres así con esto, o si un amiguito le dijo X cosa y él para él eso es el fin del mundo. Y cuando mi mamá me ve llamándole la atención, se explota de la risa y dice, pero es que ese eres tú, eso es Claro. una copia completamente tuya. Y sí, eso es uno de los trips más locos, como de tú ves, de que mierda, ok. Era este el pica Sí, que cogía sí, sí, papi sí, sí, conmigo. sí, sí, Era sí, con sí. esto. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, el otro día Nathan va para 2 años ahora. Y en el colegio nos están entregando este asunto de la evaluación, del final del Ujú, sí, ciclo, sí, ¿no? sí. Era de mitad de ciclo, de hecho, ese. Y la profesora, muy preocupada, me dice, mira, es un niño bellísimo, súper aplicado, e inteligentísimo, aprende, pero él es súper tímido, es súper calladito, se queda como siempre en un ladito. Y mientras ella iba diciendo todo eso, yo iba de que, ese es Ujú. mi hijo. O Dije, sea, claro. ese soy yo. Sí, sí, Y yo sí. al final lo único que pude decirle, mira, dale tiempo, porque también en la casa era otra personalidad totalmente diferente. Que no creo que en el colegio era un asunto para nada, de que se sintiera, no se Sí. sintiera safe. No, era Ujú, simplemente que sé que le pasa lo mismo que todavía me pasa a mí, que cuando llega a un sitio, está en un sitio donde hay mucha gente, él es la persona que se sí. retrae, aunque sea por el momento. Ujú. Porque me pasa a Hasta que mí. coge confianza. Ajá, Sí, sí, sí. exacto, hasta que coge confianza y de repente hay que mandarme a callar. ¿Entiendes? Exacto. Eh, Exacto. entonces, veía eso y me llamaba tanto la atención y me daba tanta risa y ternura al mismo tiempo, Sí, porque decía, coño, eso, es eso que, es es que una de este las soy cosas más yo. locas, como mierda, hay alguien más aquí, eso sí Ah, que... Sí, es como un pedacito de ti caminando. Eso es una cosa muy loca, lo de los sí, niños. sí, sí, sí. Y el chiquito físicamente se parece más a mí, quizá, pero en, en personalidad se parece a mi hermano. Qué Se pare- ápero. Sí, y es muy loco también. Y tú tratas entonces de, qué sé yo, hacen cosas con las que tú no estás de acuerdo. Tú estás Ajá, tratando de ajá. encaminarlo, te ponen a pasar vergüenza, Sí. todas esas cosas, pero no sé, como que tú dices, a mí lo que me pasó un momento con el primero, que yo dije, ya, es para esto que uno está aquí en este mundo, es para esta cosa. O sea, ya, Sí, la pregunta está resuelta. Es para sí. esto. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Ya nada más me queda morirme después de esto. Totalmente, Sí, sí, totalmente, sí. totalmente. Pero igual, no quiero morirme por... No, 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 O para sea, nada. ahora es que la vida tiene Ujú, sí, sí, sentido. sí. El otro día también me pasó con Nathan que Nicole me llamó la atención, güey, como que, hey, Ujú, como que... Porque no sé qué cosa era algo realmente sin importancia. No sé si era que se le había caído un ujú, juguete y le pasara el ujú. juguete, o si quería algo de la nevera porque come como un loco. No sé. Y en algún momento como que le dijimos como que, hey, espérate, no. Y Nathan hizo este drama y comenzó a llorar, pero drama, o Sí, sea, sí, 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 de, sí. de novela de Televisa presenta. Ay, 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 ay. Y hace así, y hace, y se agarra la cara y a mí me dio, en lugar de no sé qué, de ser compasivo, lo que sea, me dio mucha risa. Sí, sí, Me sí. dio mucha risa porque realmente era Sí, dramático, sí, tú sí, sabes. era tan... Y, y me dio tanta risa entonces que Nicole me vio como que, hey, y Dije, ahí fue como que, bueno, ¿verdad? Pero tengo que tener el papel de papá, mi mierda, amor, qué sé yo cuánto. sí, 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 sí. Eh, pero me dio risa y después otra vez lo pensé y era, coño, es que este soy yo. O sea, esto, como tú dices, este pedacito de mí,
otro mí caminando por ahí. A mí, una de las cosas más sorprendentes, la primera vez que pasó, porque todavía el chiquito no habla, pero el grande, cuando empezó como a hablar de manera más fluida, empezó a hacer juego de palabras él solo. O sea, como que yo siempre hago eso, pero no es como algo que yo hago con él. Relajo muchísimo y en la agencia vivimos con eso. Pero hubo un día que viene él y me dice de que tú eres mi papito frito. Y yo, ¿qué? Así yo ¡Qué dije, ese es mi duro! hijo. Ya, a ver, El orgullo. el sello seco le puso ahí. Y es increíble. O sea, esa cosa ya te... Ya, yo se lo conté coño a todo el mundo Claro, 3 veces. claro. Eh, Porque es increíble que algo como así, porque el tema físico es una cosa, pero Ujú. a nivel de comportamiento, o di que eso, fue rapidísimo que en una cosa que yo digo, que yo soy tu papito, y él dice que tú eres mi papito frito, y yo, Loco, tirándole ¿y tú no te ha pasado que o de repente tú te sientes ahora mucho más sensible de lo que tú eras antes, de que tuviste el primer hijo, ahora más sensible? Bueno, como hablamos ahorita, yo soy una persona bastante sensible en Ajá. general. Yo creo que lo que me ha pasado es que yo quise como, también me tocó que al año y pico de nacer el niño fue que falleció mi papá. Mm. Entonces vino como ese choque de Uf, sensibilidad junto. Entonces, cuando viene a ver tiene que ver con el niño, pero yo se lo achacaba al tema del duelo. claro. Eh, y de alguna manera entonces yo tratando de que no, espérate, yo tengo que ser una persona muy fuerte para estos niños. Yo no me pueden ver deplomándome. Entonces era Claro, como este tirijala. Sí, sí, sí. Ujú. claro. A mí me pasa que ahora se me hace más complicado ver cualquier cosa donde hay abuso de cualquier vaina. Ay, completamente. Hay una película en Netflix de un chamaquito como africano No, yo no puedo ver nada de que eso. se va en No, un no, avión, no, una ni me cosa. cuente nada de eso. Yo no puedo ver. Yo lo quité. Ya O yo no sea, puedo ver nada yo de lo eso. Ya quité yo y no puedo ver desperté al eso. niño, le entraba besito así la Uf. noche. Sí, 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 sí. sí. No, claro, ese tipo de cosas, no, ni de relajo, ni de Sí, relajo. sí, Y sí, sí. me. Uf, sí, sí, sí. Eh, Y me ponen y veo noticias y me pongo, o sea, me da calor. sí, 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 La sí, verdad, sí, 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 sí. sí. No, 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 no. Y me voy también, a veces me voy en un rabbit hole pensando y no sé, y me pongo súper sensible pensando en los momentos donde yo noté para mi hijo, no sé Uf, qué sí, cosa. sí, 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 sí. O sea, al final Ujú. te pregunto el tema de la sensibilidad precisamente por eso, porque eh, tú siempre lo fuiste, o sea, siempre fuiste Ujú. un hombre abierto a sus emociones, que eso es aperísimo. Y creo, de alguna manera, que también repercute y se traslada al tema de tu creatividad, que yo Sí. creo que uno de los caminos más rápidos a llegar a ser creativo y sobre todo a cazar esas ideas que hablábamos al principio, es el tema de estar abierto a tus emociones, a las cosas que tú Sí. piensas, a no restringirte. Sí, y están las emociones melancólicas, pero están Ujú. las emociones de alegría y todo eso mismo. En la publicidad, las cosas que tienen que ver con sentirse bien, con, bueno, cerveza presidente, como somos los dominicanos, el verano Exacto, todo lo mueve. O sea, exacto. tú estás como de alguna manera sensible a lo que tú estás sintiendo con la gente o lo que la gente está sintiendo. Sí, eso se traduce definitivamente al trabajo. Ujú, 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 ujú. Entonces, con eso del final de, otra vez, la ujú. sensibilidad, las emociones, tus hijos, ¿qué edad tienen tus hijos ahora? 5 y el chiquito va a cumplir 2 en septiembre ya. Ok, Ujú, bueno, tú y yo, con ujú, el chiquito, ujú, tú y yo vamos en el mismo camino, Nathan ujú, cumple 2 ahora en agosto, pero ujú. evidentemente ya tú me llevas 3 años sobre la Sí. experiencia de la marcha, ¿verdad? Eh, pero al final tú comienzas ahora, o que lo que me pasa a mí, estoy hablando de mi punto de vista propio mío, muy personal de mi persona. Lo que me pasa a mí es que de repente mi switch, y lo mencionaba con el muchacho el otro día, cambió. Todo lo que yo hago va relacionado a el bienestar de mi hijo. Sí. Desde la decisión de tomar un trabajo, ya sea de un contrato o un freelanceo, va relacionado con eso. Ujú, Diciéndote de lo monetario, hasta
lo que hablábamos ahorita, incluso el contenido que yo consumo. O sea, ya yo no puedo decir que Sí. poner una película donde acaban de matar 7 niños. Ya eso no puedo No, con no, eso. no. Por más que sea ficción, por más que sea... Ya no puedo con eso. El otro día hablaba con un pana y decía que de vez en cuando yo me doy mis maratones de Star Wars, porque al final soy Ujú. súper fan, ¿verdad? Eh, y le decía que la escena donde Anakin entra con el lightsaber y se lleva a todos los carajitos, yo no sé cómo yo la voy a recibir ahora la próxima vez que yo la Bueno, vea. claro, eso es... No, definitivamente que tu mindset cambia. Y bueno, a mí que me pasaron las dos cosas juntos de tener hijos y perder a mi papá relativamente Ujú. cerca, como en un año de diferencia, hay cosas que, por ejemplo, de hasta cómo tú te manejas financieramente, por ejemplo. Ajá, O sea, exacto. a nosotros nunca nos faltó nada. De hecho, Ujú. tuvimos una vida perísima, una niñez aperísima Qué bueno, qué happy. eh, en todos los sentidos. Eh, pero después tú te vas dando cuenta, qué sé yo, mi papá nunca se retiró. En un momento se empezó a enfermar y, y bueno, todito, la familia entera como que uno, ok, pasábamos en este mode de vamos A a meter resolver. mano y a Ujú. resolver. Y somos 4 hermanos y, ¿verdad? Eso es lo que hay que hacer. De hecho, desde que yo a los 18 años empecé a trabajar, una de las primeras cosas que yo hice es, yo voy a pagar una de las facturas, voy a pagar la Exacto, luz, voy a exacto. pagar el teléfono, whatever. Ujú. No porque nadie me dijo, sino porque de alguna manera eso estaba ya plantado en la manera en que me criaron. Eh, pero a medida que tú te hacías grande, yo me di cuenta, bueno, mi papá nunca se preparó como para retirarse. Y cuando pasaban una serie de cosas, tú te dabas cuenta, espérate, hay como cosas que quizá sí quiero ser como mi papá siempre, pero déjame como aprender de los errores también Claro. y tuiquear esta manera de criar y de yo proceder con mi vida. Entonces, definitivamente parte de lo que pienso es como, ok, ¿cómo yo voy a setear esto diferente para mis hijos? Para, tú sabes, como que prefiero que ellos se enfoquen en desarrollarse y no ponerlo en esa situación. Que si se ponen en esa situación sea, ¿verdad? Porque le sale de amor, como me salió a mí. Ajá. Tampoco fue como Ujú. que a mí me pusieron en esa situación, sino que es mi familia y me nace. Pero sí, o sea, claro que después de tener un hijo, tú se te da diferente. Eso, qué sé yo. O sea, Walter White nunca hubiese hecho eso. Si no es porque se da cuenta Absolutamente. que se iba a morir Absolutamente. y dice, no, espérate, yo tengo que dejarle algo a mis hijos. Es Claro. un personaje en presión. Sí, sí, Claro. sí. Bueno, mira, hablando precisamente de Star Ujú, Wars, yo siempre digo, suena esto como parte del mal, ¿verdad? Pero mi ujú, personaje favorito es Darth Vader. ujú. Me Bueno. tripea mucho Darth Vader. Ujú. Darth Vader cambia cuando sabe que tiene un hijo. Claro, claro, el engendro del mal de Exacto, alguna manera le sale esa parte. Sí, 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 exacto, esa parte sensible. exacto, exacto, exacto. Tu papá, y sorry que me quede en ese Ujú, tema, ujú, pero para no te mí preocupes. también un tema, me gusta hablarlo, me gusta hablar del tema de los papás. Ujú, Tú mencionabas que tu hijo tenía 1 año y medio cuando tu papá murió, entonces te comenzaron a pasar estas diferentes emociones, diferentes pensamientos del tema de la protección al niño por que no me vea sí, sufriendo, o sea, que no vea que esto es su ujú, papá. A mí me pasó, voy a compartir algo, te voy a compartir algo muy personal, que ujú, no, yo no había compartido esto más allá de mi círculo cerrado, así mismo ujú, como tú dices que tú tienes tu círculo de amigos. Me claro, me gusta tener ese círculo, que lo siempre digo, ese círculo de apoyo. claro. Y para mí es súper importante y creo que todo el mundo debería rodearse de personas Sí, sí, sí. que sean soporte y que sean apoyo. No lo había compartido fuera de ese grupo, ni evidentemente con mi mujer y con mi psicólogo. A Ujú, mí me pasó que la fecha que mi papá murió fue básicamente la fecha que nació mi hijo. Entonces, con 3 días de diferencia. O sea, mi papá wow, murió en 17, mi hijo nació un día 20. Y para esos días, yo siempre me pongo, que probablemente creo que te pasa a ti, me pongo claro, muy emocional. claro. Me pega mucho eh, siempre, cada vez que lo menciono, O sea, él creo... no lo llegó a conocer. ¿O No, no, fue no, mi papá murió yo siendo adolescente, yo siendo Ah, ya, hace ok. muchísimo Fue con tiempo. muchos. Ok. Ajá. Pero el tema de la fecha Ujú,
me pega, porque, y yo, otra vez, Claro, digo, tan pienso, cerca. Ujú. ajá, pienso siempre como que esa fecha al final es un número, o sea, no es nada significativo, Sí, pero es una fecha en el calendario que para mí y mis hermanos y mi familia al final es negra o claro. es oscura, ¿verdad? Entonces, con todas las ansiedades que tenía dentro del proceso del embarazo, de lo nuevo que viene, de lo que yo no sé cómo es todo esto, Ujú. de incluso de los miedos que la gente te va metiendo, porque a la gente le Sí, sí, sí. encanta otra vez opinar. Sí, sí, sí. Me pegó duro el tema de encontrarme de repente en el medio de, Ujú, que ujú. era el pasado, que en este caso era ya mi papá fallecido, el presente, que soy yo, y el Ujú. futuro, que era mi hijo que iba a nacer. Y Sí, era sí. como que de repente, oh, ¿qué yo hago con todas estas emociones juntas? Porque tenía la emoción de la tristeza dando vuelta por ahí porque se acercaba la fecha. La emoción de esta ansiedad que no me dejaba dormir. Ujú, claro. Y al mismo tiempo también todo este derroche de felicidad, loco, que Sí, sí, eso tienen los niños que te... Así, el tema de la inocencia es muy radical, porque aunque ellos no quieran, te ponen de buen humor. totalmente, Sí, totalmente. sí, sí. Entonces, era esta montaña rusa de todas estas emociones pasando por ahí. Y era también, y haciéndome tantas preguntas a nivel interno, a nivel personal, a nivel como hombre, que yo decía como que, mierda, ¿qué de lo que yo aprendí o vi de mi papá, qué es lo que yo le voy a pasar a mi hijo? Y así, etcétera, etcétera, Sí, sí, etcétera. sí. Entonces esos días para mí fueron complicados, bellísimos también, Ujú, bellísimos. ujú. Un caos relativamente hermoso, Ujú. pero fue complicado. Y en esos días comenzó darme martillazo en la cabeza. La pregunta que todavía al día de hoy me hago y creo que me voy a seguir Ujú. Haciendo. haciendo por muchísimo tiempo es que cómo mi hijo me va a recordar. Porque yo no voy a estar aquí en algún momento. Sí. Yo me voy a ir. Ojalá Ujú. que sean muchos años en el futuro y que yo pueda Sí. disfrutar muchísimo de mi hijo y probablemente él de su viejo. ¿A ti cómo te gustaría que tus hijos te recuerden? Bueno, yo creo que estoy casi seguro que me van a recordar como un papá cariñoso y un papá divertido, un Clarísimo. papá presente, Mm, porque, o por lo menos yo trato de serlo, me preocupo mucho por serlo. Em, con ese tema de papi, a mí me pasó una cosa que ni siquiera fue, él no llegó, él falleció antes del año de Mauro, de mi ok, primer hijo. ok. Y resulta que mi abuelo, el papá de mi papá, falleció antes de yo cumplir el año. Oh, Y entonces como que se volvió una patrón. meta en mi vida de no, espérate, yo tengo que durar muchísimo más. Sí. Y ahí yo sin ser la persona como más... Quizá, yo he hecho, antes de eso, yo había hecho ya más ejercicio en mi vida de lo que hacía mi papá, porque a mi papá no le Claro, interesaba para nada eso, ni claro. estaba de que cuidándose, de que contando calorías, ni nunca, tampoco yo cuento calorías, pero no era una persona que estaba en ese tema de que de gimnasio. Cuando lo vi en ropa de ejercicio se veía tan raro, las veces que lo vi. Y sí me entró eso como de, espérate, ¿no? Yo tengo que romper ese patrón, pero full, Ujú, ujú. ¿no? O sea, no puede ser. Yo quiero hacer coro en la boda de mi hijo. Yo quiero, o Claro, sea, exacto, sí, o exacto, sea, exacto. yo sí, quiero conocerlo. Yo esos nietos lo quiero hacer muchísimo coro. O sea, digo, mi papá, por ejemplo, sí estuvo en mi boda, pero eso, como que yo definitivamente se puso de una vez esa meta de yo tengo que romper ese patrón Claro. con todo. Yo quiero, sí, quiero vivir mi vejez. Sí, sí, Ujú, sí, sí. Es raro porque uno se pone a ujú, pensar en el futuro y evidentemente, otra vez, lo que ujú, mencionábamos ahorita, la, la ley de la vida es, tú lo mencionaste, se ujú, nace, reproduce y muere, ujú, ¿verdad? ujú. O sea, si algo Claro. tenemos, quizá la vaina de reproducción no está para todo el mundo, ¿verdad? Claro, claro. Em, Por eso le choca a quien decide que no, que respeto mucho y creo claro. o sea, felicito a quien decide, a quien admite que no quiere tener hijos, porque Para mí es una que, decisión valiente, muy valiente. queriéndolo con toda la gana del mundo es difícil. O sea que si Claro. tú no quieres y lo admites, te felicito, porque esos son los que quizás traen ahí después resentido con los hijos que paren y
crían personas Justo. que salen de Justo, sentido. Sí, justo. sí, Las sí. personas que conozco Ujú. que decidieron no tener hijos como decisión. Sí. Para mí es una vaina muy valiente. O sea, tener hijos fácil, ¿eh? O sea, de que... Exacto. Ser papá ya es otra cosa. Exacto, Sí, sí, sí. exacto. Son dos Ujú, mundos diferentes. Pero tener un ujú, hijo ujú, es bastante fácil. Cuídate ujú. un día y tú Sí, vas a ver. sí. Sobre todo para los hombres. Exacto, exacto. Pero quienes dicen por decisión propia, yo no voy a tener hijos, para mí es una vaina muy valiente porque, número uno, primero está la presión de la sociedad, que siempre, ¡hey, Sí, ya se sí, sí, sí. casaron! ¿Muchachito para Sí, cuándo? después el hermanito. Ajá, exacto, Sí. después el hermanito. Ya te tienen que tener ahí La, con... la, la La parejita. mierda, que la hembrita. Sí, yo que tengo dos varones, ahora... Ay, Ajá, me va ahora, la hembrita, sí. ya ahora hay que, y cuando van a buscar hembritas, Ujú. supongo que ya esa pregunta hay una tía que te la habrá hecho. Sí, no, ya estamos gestionando la vasectomía ya. Exacto, Sí, 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 gracias, sí. gracias. Ujú. Pero quien decide no tenerlo, para mí es muy valiente, porque primero eso, pasarte la presión de la sociedad, que a todos nos afecta el que dirán, en la reunión de Nochebuena hay una tía que va a Ujú. saltar con, ay, pero te me va a quedar vieja y no vas a poder tener Sí, sí, hijos, sí. A la edad olvídate, tuya chaval. ya la fulana estaba de tal edad, sí. Exacto. Y además de eso también está esta parte egoísta que la mayoría de nosotros tenemos, que es de perpetuarnos, de pasar más allá, o sea, de seguir más allá. Sí, Que sí, sí, tú sí. estamos claros por lo que venimos Ujú. hablando, que no vamos a morir, pero de alguna manera también tener hijos suena básico esto, pero es así. Es como el Sí, sí, pensamiento sí. de, Permanece. Tú permaneces. exacto, Eso, yo estoy seguro que si hubiese tenido niñas, hubiese estado derretido con claro. ellas, así, pero desde que supe que era un niño que iba a tener, lo primero que pensé era de que el apellido sigue, la familia, o sea, Sí, sí, te entra claro, esa cosa como claro, primitiva de alguna manera claro. y los de los santos, que, Ajá. nah, Que no como que son no. Windsor, ¿eh? O sea, no Exacto, somos no somos Windsor, Rockefeller, exacto. pero de alguna manera entra eso. Yo no Sí, sé, hay sí, un sí. tema como animal ahí Sí, 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 que sí. de una vez te hace sentir bien y que continúa la familia. Ajá, Sí, sí, ajá, sí. ajá, ajá. Ujú. Entonces, al final para mí también es como muy loco esto de uno verse en el futuro, loco. Y sobre todo, tú decías el tema de tener nietos. Para mí, ya que yo estoy nuevo en esto de tener Sí, hijos. exacto. Pero ya de entrada yo comienzo a pensar, mira, que en este carajito va a llegar un momento que va a formar su propia familia y Sí, quizás va a ya. tener sus hijos. ¿Cómo que yo voy a tener nietos? O sea, y me No, encantaría ya. poder llegar a esa edad de tener nietos. Hubo un momento en una reunión familiar así, en un Thanksgiving con muchos familiares que viven en Estados ¿Mm? Unidos. Nos reunimos a hacer un Thanksgiving. Mauro estaba de menos de un año, estaba bien chiquito, estaba casi cumpliendo un año, le faltaba un mes. Y, y vamos con mi mamá y mi hermana y viajamos para esta reunión y están un montón de primos. Y yo caí en cuenta en esa reunión, yo dije, mira, ahora lo grande somos nosotros, los Sí. primos míos, y tanto los hijos de nosotros corriendo como nosotros, o sea, ya los papás y Sí. la mamá somos nosotros. Sí. Y mi mamá y mis tíos Abuela. estaban en una esquina, como estaban esos señores que estaban adelante, los abuelos, estaban en una esquinita, todo el mundo atendiéndolo, y ya eran mis primas y nosotros los que estábamos, de que, los que van a comprar la bebida, los que estaban cocinando la cosa, los que estaban, Claro. y yo, wow. Ya, o sea, ya nosotros somos la gente grande y eso es muy loco y me lo disfruto mucho todo eso. Sí, sí. Afortunadamente tengo una familia muy grande que se junta mucho. Ya, pero. Tengo, al lado de mi mamá vive una tía mía, enfrente vive una prima mía. Y esas reuniones son de muchísimos muchachos. Y es una de las cosas más chulas de la Ya, vida. Sí, sí, pero sí. pega esa realidad, loco, cuando tú te das cuenta como que... Y no es que uno se siente viejo, porque yo no me siento viejo No, para nada, no, no, loco. no, Tú no. tienes, que 40 Yo tengo y... 42. cuarenta y Sí, dos sí. exacto. Yo cumplo 40 este año. Ujú, Y a mí el tema de celebrar cumpleaños, ujú, de... No, nunca ha sido un tema conmigo, o sea, como que whatever. ujú. Justo me pasé, por ejemplo, creo que los 26 diciendo yo tenía 27 porque no me acordaba. Ay, mi madre. Después, o sea, hay un par de años que yo, y esto honestamente, o sea, me pasa, Ujú, ¿cuánto que yo tengo? Entonces tengo que calcular, ujú. espérate, 84 para acá. Porque para mí el Claro. tema de la edad, mi edad, nunca ha sido un tema conmigo. O sea, de adolescente me pasaba que yo era el más maduro de todos mis amigos, también era uno de los más jóvenes de mi promoción. A mí me pasó Eh, eso. entonces, Ujú. ya eso te cambia la mentalidad, ¿verdad? Entonces comencé a, todos mis amigos, o la mayoría de mis amigos de viejos, ¿verdad?
o sea, de antes, Ujú, son de mucho mayores que tiempo. yo. Ujú. Entonces ya ahí como que me cambió la mentalidad, que yo nunca me sentí como fuera del grupo y nadie nunca me trató como el carajito del grupo, sino todo Claro. lo contrario, como que uno más. Entonces por eso la edad nunca ha sido un tema conmigo. Ahora, este año particularmente, que es como los 40 es como, de repente yo digo como que mierda, que hay un milestone. Ujú, sí, 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 eso es uno. Pero no es por el número. Lo siento, porque este año fue el año donde ya, o este me han dicho, este año ya yo tengo un hijo, tengo una familia. Sí, Este tema de, del hombre hecho y derecho, ¿verdad? sí, Entre claro, comillas, claro, ya claro. está ahí. Sí, sí, sí. Ya tú dices, ya yo no puedo jugar loco, ya yo no soy un muchacho. Ahora yo respeto mis sueños. Antes yo, Ay, Dios yo mío. ahora es Sí, que sí, 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 sí. ñoño con eso. Yo puedo estar en tu casa hablando, mira, súper feliz. Y hay un momento de te decir, me voy, tengo sueño. O sea, y pueden ser las 10 de la noche, Claro. yo me voy, tengo sueño y respeto eso. O sea, todas Sí, estas sí, sí, cosas sí. ahora se conjugan a justo este año. Y el año donde cumplo 40, ¿verdad? Pero me pasa que, coño, yo digo, eso, yo no estoy viejo, pero ya yo soy Sí. el adulto. No, y en mi caso, vamos a decir, ese contexto de lo grande que yo veía cuando yo era el primito chiquito que estaba, tampoco eran como de que lo viejo, porque mi familia siempre fue muy canera, Ujú. típica familia dominicana, seguro que la tuya Sí, sí, también, sí, sí, claro. eh, que, que tampoco yo los recuerdo a ellos siendo viejos. Claro, en mi cabeza se veían más adultos y tenían como ese layout, esos bigotes de tío y esas cosas, pero yo lo veo y es lo mismo. Y dije, ah, claro, ahora somos nosotros que estamos poniendo a los muchachos en una cama todito dormidos, en lo que nosotros seguimos oyendo música y poniendo más carne en el barbecue. Totalmente, totalmente. Sí, como esa Sí, parte. me pasa lo mismo, en mi familia también, así mismo, familia súper canera, al lado de mi mamá. El año pasado yo perdí, en el mismo año mi mamá perdió dos hermanos, circunstancias totalmente diferentes, y hasta los funerales de ellos fue como que, oh, shit, eran tan viejos, como Ujú, que ujú. o Sí, tan sí. mayores, tú sabes, o sea, como que Sí, sí, sí. una edad tan avanzada. Porque yo pensaba, bueno, tienen 61, 62. Entonces, cuando yo me ponía después a calcular, incluso me pegó porque también calculé la edad de mi mamá, Ujú. fue como que, oh, pero espérate, no estamos tan cerca en edad, tú sabes. Claro. Entonces, ya ahí, de nuevo, te pega este asunto de la adultez. Cuando viene a ver nosotros no somos viejos, porque ellos empezaron seguro antes que nosotros. Eso pasa, exacto. Sí, 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 sí. sí, sí, definitivamente. O Ujú. sea, si tu hijo tiene 5, tú tienes 42, tu hijo mayor probablemente nació, tú tienes un 37, Sí. 38, ¿verdad? Eh, lo mismo conmigo, Nathan nació yo teniendo 38, exactamente. Eh, Sí, los padres míos ya a los 20 y pico no tenían, a a los los 20 y pico. 20, yo tengo de parte de mi mamá tres, somos tres. A los 26 ya mi mamá tenía sus tres hijos. Exacto, exacto, sí, sí, sí. A los 26 Ujú. yo o estaba amanecido en la agencia o metido en el bar No, del claro, momento, exacto, sí, sí, sí. eh, con Rompiendo la cero calle, responsabilidad en mi lejísimo cabeza. de venir y que a casarse, Muy, no, no, muy, no, muy, muy lejos, muy, muy lejísimo. lejos. Ujú, Como dicen, viviendo al loco, ¿verdad? ujú, Al final, pero igual, ujú. agradezco mucho esta etapa de la vida donde estoy. Me gusta mucho esta etapa de la vida donde Sí, estoy. La disfruto como ninguna otra. Creo que la etapa que yo estoy disfrutando más conscientemente de ninguna otra. Y a la que busco también disfrutar más. O sea, disfrutar mi carajito cada segundo que puedo. O sea, para mí a mí, no tiene precio. independientemente de todo lo negativo de la pandemia, una de las cosas que a mí me pareció lindísima fue que me tocó en una edad de mi hijo mayor, en la cual yo pude ver un montón de primeras veces Uf, qué ahí y duro. disfrutarlo y, o sea, y fue lindísimo porque estábamos el día entero, nosotros tres nada más. Ujú. Y eso fue para mí un privilegio grandísimo, como que no hubiese sucedido de ninguna otra manera. Lo hubiese estado viendo por videíto cuando Claro, caminó o cuando dijo tal claro. cosa. Y sí, porque eso para mí es, nada, eso es lo que más importa, la verdad, ahora mismo. Sí, sí, sí. Ujú. Y sobre todo esas primeras veces. Nathan ahora está en esta etapa de llamar a todo el mundo por su nombre. Ahí que se aprendió. Sí. Entonces ahora él me dice, Nefi, Nefi, Nefi. Y le tripea. O Claro, sea, él claro. tiene una personalidad muy ápera, pero entonces yo lo veo y me exploto de la risa porque él le tripea. Ya, decime Nefi y que yo me explote de la risa. Ajá. Y entonces después me dice, papá.
Y ya ahí se me Ay, mi derrite el madre, mundo, ¿tú ya, entiendes? O sea, claro, como que claro, claro. tú estás claro, o sea, Ujú, como que, ujú. loco, mira, tú estás tripeando diciendo mi nombre, que no me molesta, o sea, al final, mis hijos que me Sí, llamen como ellos quieran, ¿tú entiendes? O sea, yo creo en eso, o sea, no creo de que en ese respeto infundado de, te tiene que sí, decirme de sí. tal manera, no, no, para nada. Pero se te derrite el mundo cuando esas primeras veces suceden, loco. No, viejo, son demasiado especiales. A mí me... Son demasiado... Y a mis hijos yo les he cantado siempre. Hay canciones que a mí me gustan y yo los duermo cantándolas. Y la primera vez que Mauro empezó de que a cantar una canción de Cerati, cayéndolas arriba a mí, Uy, uy, yo uy, dije, uy, espérate, uy, espérate, uy, espérate. Tú uy, estabas uy, uy. cantando lo que yo estaba cantando, era. Uh, Y él es, no, durísimo. Sí, sí, claro. sí. Yo me, Y yo me voy a sí, sí, volver sí. nada cuando eso pase. Me voy a volver nada cuando No, no, eso una pase. locura. Eh, Mira, déjame ir cerrando esta conversación. Cada vez que se cierra una conversación, hay 5 preguntas finales que me gusta hacer. Varían siempre con invitado o el tema o la dinámica. Son 5 preguntas que yo selecciono de una lista de preguntas que tengo que me encantan, que son preguntas también que me hago a mí mismo. Pero la dinámica es, te voy a hacer estas 5 preguntas y me las respondes de la manera más corta posible. Si Ok, puedes responderla con una palabra, perfecto. No es exclusivo. Si quieres expandirte, no pasa nada, te expandes ok. también. Y de hecho, quizá en alguna que otra yo te pregunte un poco más. ¿Cuál es tu recuerdo más feliz? Wow. Yo creo que... Mira, que eso está difícil, pero puede ser, puede ser cuando yo llegué con mi hijo recién nacido y mi papá y mamá me estaban recogiendo. Sí, sí, sí. Uf, Ujú. Sí, sí, bárbaro, sí. bárbaro. Ujú, Qué lindo. ujú. ¿Qué te motiva a levantarte cada día? Mis hijos, sí, mis hijos y mi familia, mi esposo también. Ujú, Sí, sí, ujú, sí. ujú. ¿Cuál es el Ujú. consejo más valioso que has recibido? El consejo más valioso, deja ver. Mira, la verdad que he sido afortunado de que hay muchos consejos buenos que me han dado, pero déjame ver. Yo O creo, dale, dale. sí, bueno, yo creo que el de tratar a la gente con respeto, mi papá siempre hablaba de eso, él llegaba a cualquier lugar y, qué sé yo, hubo una vez que llegamos a un taller, Ujú. él iba a hablar con un señor, era como a pagarle a un mecánico, yo no sé, era como una conversación que iba a tener y íbamos a salir de una vez y cuando salimos, él... le estaba lavando el carro. Habíamos durado 10 minutos y había unos señores que estaban como unos mecánicos que estaban lavando el carro. Y él, no, pero que yo me iba de una vez. ¿Cómo va a ser? Párese, pero que hace un Ujú. minuto. Y él le fue a dar algo y él le decía, no, no se preocupe, que sí, ok. Y lo quisieron coger el dinero. Y él me decía de que por eso hay que tratar a la gente como gente. Eso Porque que es, sí, ok. Y él hacía mucho hincapié en eso. Quizá eso es, eso eso puede es. ser uno de los más Yo importantes. creo cien por Sí, ciento sí, en sí. eso, creo 100% en eso. ¿Qué te hace sentir agradecido? Bueno, yo creo que a mí la vida me ha tratado demasiado bien, mi familia, yo tengo demasiadas cosas por las cuales da gracias. Yo creo que hasta el hecho de reconocerlo es una cosa de la cual sentirse agradecido. Absolutamente, Sí, sí, sí. absolutamente. Ujú. Por último, ¿qué haces para ser mejor persona, mejor ser humano y sobre todo mejor hombre? Bueno, yo creo que tratar de... esa es una de las cosas que también me dijeron en un momento y yo creo que me hace ser mejor persona. Tratar de vivir con el menor grado de arrepentimiento posible. Tratar de hacer Mm, cosas de las cuales yo no me vaya a arrepentir por una cosa o por otra. Sí, qué sí. ápero, me Hay veces que uno encanta está eso. ahí en el borde Sí, de hacerlo y tú dices, no. Y entra en como que entra, kicks in la crianza, ajá. Los los valores, valores, el compromiso y ahí llega ese punto en el que tú dices, espérate, no voy a hacer algo de lo que me vaya a arrepentir después. aperísimo, me quedo Ujú, con esa y ujú, me quedo con esa para mí, la voy a aplicar, me ujú. gusta. Sí, sí, sí. Viejito, gracias por esta súper conversación. Gracias a ti, Eh, gracias a ti. me encantó. Ujú, Siempre digo ujú, que las conversaciones buenas tienen que repetirse, ujú. aunque ninguna conversación se repite. Así Exacto. que Ujú, ojalá pueda tenerte aquí en algún otro momento. ujú.
Ojalá que sí, ojalá que sí. Duro. Yo encantado. Gracias, papá. Gracias. Hey, a ti que llegaste hasta aquí, antes de que te vayas, gracias por tomarte tu tiempo y escuchar. Sigo creyendo que conversar es una forma de compartir nuestros pensamientos y sentirnos menos solos. Y hablando de compartir, me encantaría que compartas este episodio idealmente con todo el que puedas. Si estás en YouTube, dale a like, comenta y suscríbete. Si estás en Spotify, Apple Podcasts o cualquier otra plataforma, puedes comentar y dejarme saber qué te pareció esta conversación. De nuevo, gracias. Seguro que nos escuchamos en el siguiente.